Paso al estudio de esta noche con nuestro pastor Guillermo. En ti confía mi corazón. ¿Será de veras, hermano? En ti reposa mi alma. Y sí podemos descansar y reposar en nuestro Dios, porque Él es lo que dice que es. Padre, en verdad podemos descansar en ti. No solamente porque tu palabra nos lo promete, sino porque en infinidad de veces y de ocasiones nos has mostrado esta verdad. En nuestro caminar diario, en nuestra vida, te agradecemos mucho, Señor, porque hoy no es distinto. Gracias por la confianza que en ti podemos depositar, porque mayor eres tú en nuestras vidas que el diablo que esté en el mundo. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor. Amén. Bien, abran sus Biblias nuevamente en la primera epístola del apóstol Pedro. Vamos a continuar con nuestro estudio y ustedes recordarán que hace 8 días nos quedamos en uno de los versículos que más cito, me gusta mucho, me he apropiado de él, porque me parece que este versículo es un fundamento para poder vivir las vidas de santidad que el Señor quiere que nosotros vivamos. ¿De qué manera podríamos nosotros poder vivir vidas a pesar de la mala herencia que hemos recibido? Por mucho que tú respetes, ames y quieras a tus padres, sin embargo la Biblia dice que todos los seres humanos hemos recibido desde Adán y Eva una contaminación que se llama pecado. Desde entonces el hombre nació con la tendencia a desobedecer a Dios, precisamente porque por un hombre entró el pecado a este mundo. Pero aquí el apóstol Pedro nos está diciendo que por otro hombre nosotros recibimos la libertad para no tener que continuar con esta trayectoria que heredamos de nuestros padres. Y es algo muy halagador y más que halagador, prometedor, y que produce en nosotros confianza y mucha gratitud al Señor. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos que estar vendidos a continuar por el mismo camino que nos fue heredado? ¿Qué sería? Para empezar, no sería justo. ¿Qué culpa tengo yo, podría decir alguien, de lo que mis padres hicieron? ¿De qué manera yo soy responsable de la herencia que estoy recibiendo? Pero Dios es justo. Y Él estableció una salida para que su justicia se cumpliera. De tal manera que, así como por un hombre entró el pecado al mundo, por otro hombre también entró la salvación a todos los hombres. Así lo dice Pablo cuando escribe a los romanos. Y Pedro de alguna manera ratifica esto al escribir este preciso versículo en donde nos quedamos hace 8 días. Estamos en el capítulo 1 de la epístola del apóstol Pedro. Vamos nuevamente al versículo 18, por favor. Deseo con todo mi corazón que hoy quede
perfectamente claro. Dice, sabiendo que fuimos rescatados. Y está hablando en pretérito, hermano. Es algo que ya ocurrió. ¿Por qué es que habla en pretérito? ¿Por qué no dice seremos o somos? ¿Por qué dice fuimos rescatados? ¿Cuándo fuimos rescatados? ¿A qué se refiere el apóstol Pedro? ¿En qué momento se cumplió este rescate? Imagínense si habla de rescate. A todos nosotros imaginémonos encarcelados y se había pedido un rescate. Estábamos secuestrados, por decirlo de otra manera. Pero el apóstol Pedro lo pone en pretérito, como algo del pasado. Fuimos rescatados, o fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vana manera de vivir. No se exime a nadie. Está envolviendo a toda la raza humana, porque no hay justo ni uno solo. Pero a todos los que creímos, obviamente, se nos ha dado la preciosa bendición y oportunidad del rescate pagado, como lo vamos a ver en el versículo que sigue, por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Y nos dice, vana manera de vivir que ustedes, los seres humanos, recibieron ¿de quién? Les fue transmitida por sus papás. ¿Por qué por papá y mamá? Bueno, porque ya dije, es una herencia generacional. Padres a hijos, padres a hijos, padres a hijos. Son los padres los que transmiten el pecado, la vana manera de vivir. Pero fuimos rescatados, dice el versículo 18, no con dinero, como pueden ser rescatados aquellos que son secuestrados. No fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con plata o con oro, con cosas corruptibles, sino como dice el 19, fuimos rescatados de la vana manera de vivir por la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como la sangre de un cordero que se ofrecía en el Antiguo Testamento y como Dios lo requería, sin mancha, sin defecto, sin arruga, sin contaminación. ¿Pero qué significa? ¿Y cómo nosotros podemos disfrutar y experimentar en la práctica este rescate del Señor? Para que no haya dudas, yo quiero poner algunos ejemplos. Imagínate que papá y mamá, que a su vez recibieron de sus propios padres, nuestros abuelos, y ellos de nuestros bisabuelos, y estos de nuestros tatarabuelos, y los tatarabuelos de los tastarabuelos, ¿no? Ya descubrí que son tastarabuelos, los chosnos son los que dependen de los tastarabuelos, pero se dice tastarabuelo y los chosnos son los que siguen de los tataranietos. Todos generacionalmente estamos teniendo herencias negativas. Supongamos que desde entonces y aún antes hay una manía, que en otros lados les dicen mañas, pero se dice manía. Y esa manía es, ¿qué les parece? Pongamos cualquier ejemplo. Mentir. ¿Es posible que la mentira sea parte generacional de una familia? Como que se van acostumbrando y familia tras familia ya lo ven como algo natural, aunque todos los seres humanos tenemos una inclinación en torno a esto, pero pongamos otro ejemplo, alguna característica especial, qué sé yo. A alguien se le puede ocurrir, quizá, así como también se puede heredar el ser pintores o el ser cantantes. Hay infinidad
de vanas maneras de vivir que se adquieren generacionalmente. Y no estoy hablando de demonios, no estoy hablando de maldiciones en un sentido tradicional como algunos pretenderían establecerlo, no, simple y sencillamente de malas costumbres dentro de la familia. Alguien podría decir, bueno, ¿qué culpa tengo? Y algunos yo he escuchado que dicen, pues así nací, así me hicieron, ¿qué puedo hacer? Yo no lo escogí, yo no lo busqué, me lo transmitieron, y es verdad. Pero muchos lo dicen en función de la no responsabilidad que tienen al respecto. Sin embargo, la Biblia nos hace responsables de todos los pecados que personalmente nosotros cometamos. Y si una de esas manías ha llegado hasta nuestra generación, particularmente hasta nuestra vida, ¿acaso creyendo que Jesucristo es mi Salvador, automáticamente esta manía desaparece? ¿Qué opinas tú en cuanto a tu propia vida y a tu experiencia? ¿Qué opinas? Déjame decirte que lamentablemente la salvación no nos cambia en muchas manías y en muchas vanas maneras de vivir que hemos heredado. Por eso es que hay o habemos creyentes que aún teniendo nuestro nombre en el libro de la vida, sin embargo, seguimos ofendiendo a Dios con nuestra forma de ser, con la vana manera de vivir que heredamos de papá y mamá. De hecho, estos elementos continuamente nos impiden vivir en esa santidad que el Señor demanda, sin la cual nadie verá al Señor. Es esa vana manera de vivir que nos estorba, que continuamente nos duele vivir y ejecutar. Yo sé que muchos, por no decir la mayoría de los creyentes, sufrimos por la manera de ser nuestra. ¿Conocen ustedes familias que pareciera que heredan, por ejemplo, el alcoholismo? El papá alcohólico, el abuelo alcohólico, el bisabuelo alcohólico y otro tipo de pecados. Pareciera que no te queda otra que seguir siendo alcohólico y tu hijo seguirá siendo alcohólico. Yo conozco familias que tienen varias generaciones con este sello, vamos a llamarlo así. Por eso este versículo es tan liberador. Este versículo es tan emancipador. Porque es una realidad que se puede vivir, que se puede poner en práctica, pero entonces si la salvación per se no es suficiente para librarme a mí del alcoholismo, que pongo de ejemplo otra vez, ¿quiere decir que entonces puede haber un creyente que tenga la tendencia al alcohol? Desde luego que sí. Claro que el legalismo y la condenación de los creyentes farisaicos pretenden decir que si eres alcohólico tú no eres creyente. Pero ¿qué tal que si no es alcohol es otro pecado y entonces si eres creyente porque no es alcoholismo? La verdad y la triste realidad es que muchos están creyendo en Cristo, pero atados a manías y a vanas maneras de vivir que recibieron de sus padres. ¿De qué manera entonces hemos sido ya librados? Porque la realidad en muchos casos nos muestra lo contrario. ¿De qué manera yo puedo dejar el mal carácter que heredé de mi padre, que aprendí de mi padre de mi abuelo y de mi bisabuelo y de mi tatarabuelo y demás? ¿En qué momento esto que dice el apóstol Pedro se puede cumplir en mi vida? ¿Saben cuál es la palabra clave para ser victoriosos? ¿Quién me la puede decir desde allá? Aquí mismo. ¿Cuál es la palabra clave? ¿Les ayudo? ¿Mande? A eso nos lleva el Señor, pero ¿cuál es la palabra clave para vivir en santidad? ¿No? ¿Cuál?
Es la fe, hermanos. Yo necesito fe para que esto se pueda cumplir en mi vida. ¿Y cómo opera esto? Bueno, si la palabra del Señor me dice que yo ya he sido librado de la vana manera de vivir que heredé de mis padres por la sangre preciosa de Jesucristo, yo necesito creer esto. Necesito apropiarme de esta verdad. Y entonces, si yo tengo la tendencia al alcohol o a cualquier otro pecado, y noto que esto es una parte muy cercana a mis generaciones, ¿cómo opera la fe en este sentido? ¿Cómo puedo yo dejar de experimentar, de vivir en ese pecado que estoy heredando? ¿De qué manera? ¿Cómo opera la fe para que yo pueda ser libre en esto? Bueno, ¿cómo opera la fe para que yo sea salvo? Aceptando la palabra de Dios en mi vida. Pero en la práctica yo diría, ok, nací también con la tendencia al alcohol, repito, a cualquier pecado. Hago un estudio y me doy cuenta que realmente es algo que en la familia ha venido de generación en generación. ¿De acuerdo? Pero la palabra de Dios me da libertad. Yo creo esto, yo me apropio de esta verdad, renuncio a tener que continuar con esto que me heredaron mis padres y a partir de aquí descanso en el poder y en la obra del Espíritu Santo para comenzar a vivir de una manera distinta. Yo no lo hago solamente porque lo deseo, no lo hago porque lo declaro, lo proclamo, no lo hago porque lo deseo, lo anhelo, pero lo hago porque el Señor me lo promete. Yo creo que cuando Cristo dijo todo está consumado, se refería a esto, entre otras muchas cosas. No solamente consumó nuestra vida eterna, no solamente consumó la libertad que tenemos ahora para ser hijos de Dios, pero también se consumó la posibilidad de romper el cordón umbilical, entiéndanme el principio, para ya no depender negativamente de lo que mis padres me heredaron. Una expresión con la que muchos son catalogados y señalados, que es un refrán popular mexicano, creo que es mexicano, porque todos los refranes son mexicanos. Es aquello de que genio y figura, se lo saben, ¿verdad? Genio y figura hasta la sepultura. Quiere decir que así como naciste, así te vas a morir. Así naciste, pues te tocó nacer así y así vivir y así terminar y así morirte y así te enterrarán. No, la Biblia dice lo contrario. Volvemos a leerlo. Sabiendo, dice desde el 17, y si invocas por padre, fíjate, ya estás ahí colocándote en la posición de hijo. Si invocas por padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, entonces, si tú tienes un padre así, condúcete en temor durante todo el tiempo de tu peregrinaje aquí en la tierra. Entonces surge la pregunta, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo conducirme todo el tiempo en temor mientras yo sea un ser humano que camina en esta tierra? Y ahí viene de inmediato el 18 diciendo, tú puedes vivir en temor todo el tiempo de tu peregrinación, tú puedes vivir en temor, tú puedes vivir en santidad, tú puedes vivir agradando a Dios por encima de todas tus herencias. Y te dice el 18, sabiendo. Qué bonita palabra, hermano. ¿Tú lo sabes? Lo estás oyendo ahora, pero ¿tú lo sabes? En otras palabras, ¿tú lo has hecho tuyo? ¿Lo experimentas como una realidad? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual os es transmitida por vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación.
Así que si yo lo sé, me apropio de esto y digo, Señor, yo sé que tú lo hiciste, tú lo dices, yo lo acepto, me apropio de ello y me miro como una persona que no va a continuar con la misma línea, sino que aquí se va a romper la maldición que generacionalmente yo he estado recibiendo para tener que ser como fue mi abuelo, mi padre, mi bisabuelo y demás. Y entonces yo me apropio de esto por la fe y le doy gracias a Dios, le pido el poder de su Espíritu Santo y comienzo a ser victorioso en algo que antes no podía porque pensaba tal vez que estaba yo vendido necesariamente a seguir actuando y cargando con lo que me dieron como herencia mis papás. ¿Queda claro, hermano? Por eso, ya provisto desde antes de la fundación del mundo, esta bendición fue manifestado, sin embargo, al final de los tiempos, por amor de nosotros. ¿Por qué ya provisto desde antes de la fundación? Porque acuérdense que nosotros, en la presencia de Dios, teníamos ya un lugar apartado del mundo, dentro de aquellos que hemos sido llamados fuera, aquellos que somos la iglesia del Señor. Manifestado al final de los tiempos por amor de nosotros. Y que por medio de Él, Jesucristo, hemos podido creer en Dios, quien resucitó a Jesús de entre los muertos y le dio gloria, de manera que vuestra fe y esperanza estén puestas en Dios. Noten cómo el apóstol Pedro establece el fundamento para la bendición que él mismo está diciendo que ya tenemos. Y ese fundamento se llama Jesucristo, hermanos. Esa va a ser la verdad que nosotros vamos a predicar hasta que nos muramos. Pablo decía, no me interesa hablar de otra cosa sino de Cristo y crucificado. Parece que a Pedro también tenía este estilo de darle toda la gloria a Cristo, de hablar únicamente de Cristo como la fuente de bendición, como el fundamento, como la roca principal de la construcción. Amén. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, como lo decía yo anteriormente, para un amor fraternal, para un amor de hermanos, no fingido. Por eso, ámense unos a otros, entrañablemente, de corazón puro. Paréceme que el apóstol Pedro aquí estaba hablando de algo un tanto difícil, un pecado de todos los tiempos y un pecado que seguramente tú estarás de acuerdo que hemos heredado también de nuestros padres. La falta de amor entre unos y otros. El poder perdonar. Esta tarde escuchaba yo a un famoso predicador en un estudio que mi hija Noemí me compartió, Stephen David, y hablaba de la importancia de poder aceptar a los demás como son, algo tan importante. Pero creo que esto también lo podemos llegar a vivir únicamente si nos apropiamos de la verdad de que hemos sido librados de esa vana manera de vivir de mi mamá y mi papá, que se peleaban con todos, que tenían rencores, y que mi abuelita no era menos rencorosa que mis papás. Porque a su vez mis bisabuelos educaron a mi abuela así. Es otro ejemplo, hermanos. El carácter familiar, el orgullo Sánchez, perdón si hay aquí algún Sánchez, o el orgullo Quero, o el orgullo, no quiero ofender a nadie. Y a veces hasta se presenta o se esgrime como una gran hazaña. Es que los Jiménez, perdón por lo de Jiménez,
Es que los Sánchez, así somos. Pues qué feo. Qué triste que tu apellido sea más importante en función de lo que te caracteriza negativamente que lo que el Señor ha hecho. ¿Sabes que ahora tú tienes un nuevo nombre? ¿Sabes que tú y yo tenemos un nuevo nombre? Somos del nombre de Jehová. Somos del nombre del Señor. Nosotros ya no somos los fulanos y los menganos y los perenganos con la alcurnia de nuestro apellido, que más que alcurnia es una vergüenza, porque eso es precisamente lo que nos estorba para vivir lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en este versículo. Habiendo purificado sus almas en la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, porque solo por el Espíritu podemos ser vencedores y victoriosos, para un amor fraternal no fingido. Amor fraternal no fingido. ¿Sabes lo que quiere decir en el latín fraternal? Hermano. En italiano se dice fratello, que viene de fraterno. Amor fraternal no fingido. El apóstol Pedro estaba hablándole a la iglesia universal, porque sus epístolas fueron dirigidas a la iglesia universal. Está hablándonos a nosotros los que hemos creído. Y termina diciendo allí, en este versículo 22, ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Dónde está el corazón? En las entrañas. Entrañas quiere decir en lo más recóndito de nuestro ser. Ámense con todas sus fuerzas. Ay, no, yo no puedo. No, es que así como era mi mamá, así soy yo. A eso se refiere el apóstol Pedro cuando dice, habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. Jesús no murió solo para que nuestros nombres estén en el libro de la vida. Jesús dio su vida para que tú y yo podamos vivir en la santidad que Él está demandando de cada uno de nosotros. Sí se puede, hermano. ¿Puedes decirlo ahí en tu lugar? Dilo después de mí. Sí se puede. Repítelo. Sí se puede. Quizás es la primera vez que tú estás considerando la posibilidad de dejar de ser como eres. A mí me da vergüenza recordar que antes de que mi mamá partiera con el Señor, en varias ocasiones, cuando yo hablaba, cuando yo actuaba, cuando yo tenía algunas expresiones, mi mamá se me quedaba viendo con unos ojitos muy preciosos de, miren cómo serán esos ojitos de, ay, mijito, de lástima. Me decía, ¿cómo te pareces cada día a tu papá? Y tanto que yo aborrecía muchas cosas de mi papá. Pero entonces yo decía, pues tiene que ser. ¿A quién más me voy a parecer? Pero ahora no lo creo así. Y cada día yo espero parecerme menos a mi papá, sobre todo en las cosas negativas, porque si me voy a parecer a Él en las cosas que agradan a Dios, que cada día me parezca a Él más. ¿Qué opinas tú? Como mujer en cuanto a tu mamá, ¿cada día te pareces más a ella? Como hijo, ¿cada día te pareces más a tu papá? ¿Y tú podrías estar orgulloso de eso? ¿Podrías estar satisfecho? Tú podrías decir ahora mismo, a ti te lo digo, me lo digo yo, y a los que aquí están. ¿Te da gusto decir, cada día me parezco más a mi mamá? ¿Solo porque es mamita? ¿Solo porque la adoras? ¿Porque para ti es lo máximo? Y si revisaras
Y si sinceramente con la mano en tu corazón dijeras, híjole, esto sí está feo de mi mamá, esto sí está feo de mi papá, te sentirías muy orgulloso de decir cada día me parezco más a mi papá. Líbrenos Dios. Líbrenos Dios de parecernos a nuestros padres en aquellas cosas que ofenden a nuestro Dios. ¿Puedes decir amén? Pues aunque no te guste mucho, pero yo digo amén. ¿Cómo deseo parecerme cada día más? ¿Sabes qué? A Cristo. Que cuando me vean, y esto es una petición que yo le hago diario al Señor, no me vean a mí, que vean a Cristo. ¿Te imaginas que cada día la gente pueda ver a Cristo en ti, oír a Cristo en ti? Habiendo sido purificados nuestras almas, amémonos entrañablemente, fraternalmente, con un amor no fingido, de corazón puro. Habiendo nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Bueno, desde luego que ese es el principio. Habiendo nacido de nuevo, habiendo sido anotado nuestro nombre en el libro de la vida por la fe en Cristo Jesús y en su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero mira lo que sigue diciendo. Habiendo nacido de nuevo, ¿no de qué? No de simiente corruptible. ¿Cuál es la simiente corruptible? Simiente viene de semilla. Tú y yo nacimos de una semilla depositada en mamá. Y el Señor la llama semilla corruptible. Pero nosotros hemos nacido de nuevo no de una semilla corruptible, sino espiritualmente hemos nacido de nuevo y de una semilla incorruptible. Sí, papá sembró una semilla de corrupción en mamá y así naciste tú y yo. Pero aquí en este versículo dice la palabra que el Señor Jesucristo vino y sembró una nueva semilla. Mejor dicho, el Padre la sembró en María. Y nació nuestro bendito Salvador. Semilla de corrupción contra semilla de incorrupción. Y nosotros que hemos aceptado la nueva semilla de incorrupción, dice la palabra que por medio de Dios y su palabra vive y permanece para siempre. Hermanos, este es el meollo de poder vivir vidas de santidad. Que tú y yo no necesitamos pensar que así somos, nada de genio y figura hasta la sepultura. Porque además está escrito y dice la palabra del Señor en Isaías 40, toda carne, refiriéndose a la corrupción humana, es como la hierba. Y toda la gloria del hombre, del ser humano sin el Espíritu de Dios, toda esa gloria es como la flor de la hierba. Todos hemos tenido flores en la mano y todos las hemos visto. Y aquí va a hablar de esas flores. ¿Qué le pasa a las flores? ¿Qué le pasa a la hierba? La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Amén. La flor y la hierba son esas semillas de corrupción sembradas por nuestros padres. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La flor se seca, la hierba se cae y se marchita. Pero la palabra que dice que hemos sido librados de la vana manera de vivir de nuestros padres, esa no se marchita, esa no se cae, esa, dilo conmigo, permanece para siempre. Amén, hermanos. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Evangelio.
buenas noticias. La palabra del Señor permanece para siempre. La palabra del Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Que Cristo Jesús murió por ti y por mí. Y con esto nos libró de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. De manera que entonces no hay pretexto. No tenemos manera de disculparnos cuando fallamos y apelamos o pretendemos echar la culpa a nuestros antecesores. No, es que vieras cómo era mi abuelita y cómo yo fui educado por ella. Nada más vieras cómo era mi papá. Explotaba la primera y pues ¿qué quieres? Hijo de tigre. Es otro refrán seguramente muy mexicano. ¿Te lo sabes, verdad? ¿Qué dice? Hijo de tigre, pues de perdiz pintito. No, hermanos, nosotros somos hijos de Dios. Nosotros hemos heredado una nueva semilla y por el todo está consumado de Jesús. Tenemos opción de dejar de ser como nos hicieron nuestros papás. Tenemos la preciosa bendición de ser ahora hijos de Dios, que en nada malo nos parecemos a nuestros papás y a mamá. Absolutamente nada. Y cada día nos parecemos más, de gloria en gloria, acercándonos a la gloria del Señor. Esto es lo que el apóstol Pedro está aquí estableciendo como un principio en donde nosotros podemos descansar, pararnos firmemente y avanzar creyendo, así como hemos creído en nuestra salvación, que también esto se puede hacer realidad en cada una de nuestras actitudes, en cada una de nuestras acciones, en cada uno de nuestros comportamientos, sin tener que aceptar la maldición que heredamos de nuestros padres, porque hemos sido rescatados de esa maldición por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso pasaje del apóstol Pedro. Así es como entramos al capítulo 2, pero era importante establecer de entrada y como principio esta gran bendición. Una vez que estamos libres de la vana manera de vivir, de la maldición de nuestros padres, entonces nosotros podemos experimentar la vida abundante de santidad que el Señor demanda. Por eso, capítulo 2 dice, desechando pues, fíjense, vean esta expresión, desechando pues, ¿de qué otra manera podríamos decirlo? Por lo tanto, ahora, ¿no? Haciendo a un lado entonces, como una consecuencia lógica, ¿lo ven? Pero establece primero, ya es un hecho tu libertad. Bueno, entonces, desechando pues toda malicia, fíjate la expresión, desechando todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones. ¿Se dan cuenta cómo ahí hay una lista de pecados que podríamos estar heredando de nuestros padres? Véanlo, si no. Quizá alguno de ustedes aquí mismo se está identificando con mamá en relación a alguna de estos pecados o con papá. Míralo, véanlo. ¿Papá era malicioso? ¿Qué es ser malicioso? Y esto se ve desde que nacen, los hijos chiquititos ya están pensando qué maldad hacer. Hay algunos que nacen, de veras, se pintan solos. No digo nombres, pero algunos de mis nietos tenían que estarlos, no podían dejarlos, literalmente, hermanos, no podían dejarlos un minuto sin observarlos. Aquí hay algunas maestras y se dan cuenta que hay algunos niños que los descuidas un minuto, ¿sí o no? Nada más que no les pongas atención, un minuto, 60 segundos y ya están metiéndose en broncas, ¿sí o no? Un solo minuto.
Esos niñitos son maliciosos, andan nomás viendo a ver qué cosa hacer. Bueno, quizá tu papá te heredó eso, tu mamá. Desechando pues toda malicia, todo engaño. Hay personas que viven engañando a todo el mundo. Hipócritas, envidiosos, detracciones. ¿Qué son detracciones? ¿A qué le suena esta palabra? Detracciones. No tiene que ver con traiciones. No son de traiciones, son detracciones. A ver, búsquenlo ahí en su tumbaburros. Así se le llamaba antes, ¿eh? ¿Ya lo encontraron? Son pecados. Son esas herencias a las que yo me refería. Esas formas de ser que son detracciones. Detracciones, kilos de 850 gramos. Engaños, pues, no dar lo que es correcto, no completar el kilo. Te doy 900 gramos y los otros 100 pues ya son ganancia extra para mí, además de lo que te cobro. Detracciones, restar algo del total, tramposamente. ¿Pero a qué se refiere? Dice, desechando pues. O sea, tú puedes, dice ahí, por lo antes dicho, la lógica y consecuencia de esta bendición que ahora tenemos por la sangre de Cristo es que nosotros podemos desechar esas formas de vida. Lo podemos hacer, lo debemos hacer. Y al contrario, verso 2, deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación. Qué precioso, hermano. No solamente vamos a desechar esas cosas de herencia, sino ahora vamos a desear, como esos niños pequeñitos. Siempre me ha sorprendido, ¿por qué lo que más quieren es la leche? El Señor hizo al ser humano dependiente de la leche, como a los animales. Bueno, hasta las palomas que yo criaba, los 2, 3, 5, 8 días primeros reciben leche. No es leche como la que conocemos, pero los papás comen la semilla y con días de anticipación antes de que los bebés eclosionen del huevo, empiezan a fabricar en su buche una especie de leche. Y cuando el bebé pichoncito de un día busca el pico de mamá, mamá abre su pico y le regurgita esa sustancia que casi ustedes podrían, si la tocan, decir que es leche. Pero ellas la fabrican. Y son aves, es increíble, a mí me sorprendía. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, pero leche buena, no la que venden allá en tu lechería, que le echan mitad de agua y mitad de leche con detracciones. Leche no adulterada, para que por esa leche crezcas para salvación. ¿A qué leche se está refiriendo? A la leche espiritual, como lo leemos allí. Una leche que proviene de Dios, de un alimento que ya no es carnal, no es humano, no es de herencia negativa de padres, sino es algo que ahora por el Espíritu nosotros podemos tener. Y que esto es lo que espiritualmente nos va a hacer crecer. Por eso cuando alguien se convierte al Señor, lo primero que hace el Señor es anotar su nombre en el libro de la vida, pero ¿con cuánta urgencia necesita ahora empezar a ser alimentado? Empezar a recibir esa leche espiritual que va a contrastar nuevamente con todos esos pecados que hemos heredado de nuestros padres. Pero dice que es nuestra la responsabilidad de desear esa leche. Yo estoy sorprendido con algunos hermanos que recién se convierten y los ves cómo están
anhelando más de Dios, anhelando de su palabra, anhelando la comprensión de la misma, anhelando la comunión con Dios. Es algo muy bello, hermanos. Continuamos en el versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Obviamente, nosotros no podemos ni siquiera ser librados de la vana manera de vivir de nuestros padres, mucho menos amar entrañablemente por el Espíritu y mucho menos desechar todo lo malo que hemos heredado y desear con todo nuestro corazón la leche espiritual no adulterada, si es que no hemos gustado de la salvación, de la benignidad del Señor. Benignidad nos habla de la bondad, de lo muy bueno que ha sido el Señor al darnos la vida eterna. Pero una vez que su Espíritu viene a nuestras vidas, su Espíritu nos cela y su Espíritu nos va a ir impulsando a desear este alimento. Así como el bebé llora porque se le dé de comer. Apenas la mamá le acerca la leche, el bebé se calma. Es algo tan sorprendente. Puede darle agua y va a seguir llorando. Le puede acercar quizá una papilla y va a seguir llorando. Pero apenas siente cuando es la leche, y eso es algo que ellos anhelan y que incluso sin ella morirían, como mueren muchos animales al no tener esto. He podido descubrir, me han gustado mucho los animales a mí, de cómo es tan necesaria la primera leche que los padres les dan recién nacidos para que ellos puedan subsistir. El ser humano ha pretendido suplir cuando la mamá muere, por ejemplo, cuando la mamá no tiene la oportunidad de alimentar a sus bebés recién nacidos de un día o dos, y es casi imposible que el ser humano sustituya lo que ese recién nacido necesita. Así nos hizo Dios. Yo sé que la ciencia ha aumentado y no dudo que ya haya algunos sustitutos de la leche materna, pero nunca va a ser diferente. Por eso se les insta a las mamás a darles pecho a sus hijos, a darles su propia leche, porque además contiene esos nutrientes que por muy perfecta que sea una leche fabricada por el ser humano, jamás se comparará con la leche de mamá. A ese tipo de leche se refiere, desde luego, espiritualmente hablando. Dice aquí, deseen, habiendo nacido de nuevo, deseen la leche espiritual no adulterada. Deséenla. Deséenla como algo fundamental para su crecimiento, para su vida, para que por ella crezcas para la salvación. Si es que han gustado de esta salvación que viene a través de la benignidad del Señor. Espero, hermano, que a partir de aquí te quede muy claro lo que implica que hemos sido librados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres y hemos sido librados por la sangre preciosa de Jesús. Tú y yo podemos vivir vidas conforme al deseo de Dios. Tú y yo podemos agradar a Dios sin tener que estar atados a todo eso que hemos de desechar por cuanto hemos tenido ya la vida nueva. El Señor te bendiga, hermano. Un saludo a todos mis amados hermanos que están conectados en línea. Gracias por acordarse de sus pastores, independientemente de su fidelidad a Dios. Gracias porque en estos días no tenemos canastos para juntar nuestros diezmos y ofrendas, pero allí donde tú estás puedes juntarlos. Allí donde tú me estás viendo, puedes acordarte que hoy es quincena y bueno, estamos confiando nosotros los pastores también
en que dependemos de Dios a través de ustedes. Padre, te damos gracias por la generosidad, por la fidelidad y porque en tus hijos, Señor, que han sido bien enseñados, hay corazones que han sido librados ya de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres, aún en el problema de la codicia y la avaricia. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de aquellos que ya no tienen trabajo, de aquellos que están sufriendo las consecuencias de esta pandemia. Señor, ten misericordia de este México, ten compasión de la economía del país, dale sabiduría a nuestro presidente. Gracias porque él no ha cedido a las presiones de la oposición. Dale sabiduría, Señor, y danos, Señor, la libertad de tantas mentiras, Señor. Danos también, Padre, el poder confiar en ti. Concédele, Señor, a aquellos que han sido despedidos de sus trabajos, la justicia de que les paguen y que puedan conseguir un nuevo empleo. Te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, por los que no han tenido este problema y que ellos puedan agradecerte porque siguen recibiendo su sueldo. Señor, de lo que tú nos das apartamos y te glorificamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.